Vosotros los que estáis ahí detrás me imagino, estáis ahí detrás de las fotos todavía. Esperamos en algún momento, si es posible, veros las caras. Como os dije la última vez, si estáis en pijama o algo así, mejor que no encendáis la cámara. No queremos veros. Pero, pero si es posible, pues eso, sí nos gustaría ver un poco vuestros rostros. Por lo que veo, querido Chuy, hoy tenemos varios alumnos que todavía no se han conectado. Eh, Esperamos que se vayan conectando en el transcurso de esta hora y media que vamos a estar juntos, porque está con nosotros aquí nuestra compañera Carolina Romero, que como os dije, el primer sábado va a estar con nosotros en la siguiente clase, ayudándonos en este pequeño seminario. Y ella tiene un anuncio para daros. Mientras que ella da el anuncio, yo le voy a estar enviando a Chuy algo que ella me envió, que lo va a explicar ella en este momento. Carolina, buenas tardes. Hola, buenas tardes aquí en España y buenos días allí en México. Un placer estar aquí. Y bueno, le pedí al doctor Londoño que me diera estos minutitos porque el link que os van a pasar es el link de las tareas para la semana que viene. ¿Cómo os fue con las lecturas para esta semana? Ah, que muy bien. Bueno, para nuestra próxima clase que tendremos el próximo sábado, no hay lecturas, hay una pequeña tarea, ¿vale? Así que os explico, es una encuesta, en cuanto le deis al link, os va a dirigir a una encuesta y tenéis que responder a esas preguntitas que vais a encontrar ahí. Obviamente, para responderlas vais a tener que investigar un poquito, leer y luego redactar un pequeño párrafo, ¿vale? Después, bueno, podéis enviarlo, pero si luego queréis modificar vuestra respuesta, podéis hacerlo, porque queda abierto para que podáis modificarlo hasta el día viernes. Después en la misma encuesta, os van a dar una copia de la tarea, de las preguntas y respuestas que cada uno haga, y eso también lo vamos a estar trabajando en clase, ¿vale? Así que ánimo, que lo disfrutéis y tengo muchas ganas de poder ya estar con vosotros la próxima semana. Así que el Señor os bendiga. Entonces, el doctor Londoño os va a pasar el link y si hay cualquier duda, pues por aquí estaremos. Que el Señor os Sí, bendiga. Carolina, no te vayas todavía, porfa. Chuy, ¿ya te ha llegado el link que te he enviado por WhatsApp? Sí, sí, ya lo pasé al grupo. Ujú. Ya el grupo lo tiene, Genial. perfecto. O sea Pues que ya lo ya tenéis, ya tenéis podéis ahí el hacerlo link. desde Sí, sí, ahora si para que queréis. no haya pretextos. Efectivamente. Así que el próximo sábado, vamos, voy a ver a todos con esas respuestas de esas preguntas. Carolina, si déjame repetirlo por si yo lo he pillado y los demás también. Les va a llegar el link que ya lo tienen en la mano. Tienen que pinchar sobre ese link que tienen y ahí va a aparecer una especie de cuestionario o formulario. Ese ¿Correcto? cuestionario contiene unas cuantas preguntas que ellos deberían responder, pero para responder esas preguntas creo que van a tener que leer algunas cosas para poder responder esas preguntas. Y cuando tengan la respuesta a esas preguntas, las rellenan allí mismo en línea en ese formulario y le dicen enviar. ¿Correcto? Perfecto. Pues nada, y le dicen enviar. Al decirle enviar, tú vas a recibir las respuestas de cada uno de ellos y entonces esa va a ser la base con la que se va a desarrollar el trabajo el próximo sábado. Correcto. Y si necesitan modificar alguna pregunta, pueden hacerlo. Si no les da tiempo a contestar todas las preguntas, bueno, el formulario sí o sí tienen que responder todas. Pero si no da el tiempo, podéis escribir en la siguiente pendiente y luego al día siguiente continuar rellenando la pregunta que falte o modificarla. Perfecto. Pues nada, Carol, gracias también por estos minutos, por dar las instrucciones para la próxima semana y esperamos que sea de ayuda y de bendición durante la semana para seguir creciendo en estos temas sobre la misión. Chuy ya lo entendió perfectamente también, así que a los hermanos que no están todavía con nosotros se los va a explicar. Espero que se los explique bien, no como el teléfono roto, sino que se los explique bien para que ellos puedan también
Todas estas mecánicas, como las llamamos, de aprendizaje, son muy buenas. Son una mecánica de autoaprendizaje. Y yo creo que esto que hacemos entre la semana de leer alguna cosa, de responder, nos sigue ayudando a crecer en este tema que tiene que ver con la misión de Dios en nuestros días. Y el tema que Carolina va a trabajar con vosotros va a ser todo el tema de la interculturalidad, la multiculturalidad, la transculturalidad en la obra misionera. Y creo que eso es un tema que es muy, muy importante al día de hoy en el mundo en el que nosotros vivimos. Así que de nuevo, Carol, gracias por conectarte y vas a estar aquí con ellos el próximo sábado. Hasta luego. Pues nada, Chuy, sí lo pillaste todo bien, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Aunque Bueno, pues, hombre, andamos con todo espero aquí, que ¿eh? sí. Espero No, que no, sí. espero que sí, porque si lo tienes el teléfono roto, como tienes lo del Barcelona y eso, ya veremos dónde vamos a ir a parar con la Por tarea. el campeón de la temporada, hombre, ¿qué estás Madre mía, diciendo? ¿Qué madre estás mía. diciendo? Es el campeón. Por favor. Bueno, queridos y queridas chicos y chicas, vamos a proseguir. Hoy tengo tanto material, he estado intentando esta semana en sintetizarlo, no resumirlo, porque resumirlo creo que corta muchas cosas, pero sintetizarlo y, y poder que esto pueda ayudarnos de verdad a tener muchos más elementos en cuanto a la misión de Dios. Y lo que vamos a ver hoy vamos a ver un poco la perspectiva que tiene Lucas en cuanto a la misión de Dios. Quiero recordar que Lucas es el escritor del Evangelio de Lucas, lógicamente, pero también del libro de los Hechos. Es un hecho muy comprobado, muy verídico, que él fue el escritor. Pero hay otras cosas que uno tiene que saber acerca de eso. Uno, que hay muchos historiadores que estarían muy a favor de pensar que Lucas y Hechos fueron escritos en un solo tomo, pero luego fueron divididos en dos. Pero eso es muy importante. Uno diría, bueno, si lo escribió de una vez o en 5 veces, no me interesa. Sí, sí interesa, porque eso tiene muchísimo que ver no solo con la revelación de Dios, sino con la puesta en práctica de cómo nosotros podemos ver la unidad que existe entre el libro del Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Porque el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, si fue escrito en un solo tomo, pero luego dividido por cuestiones pedagógicas, por cuestiones estratégicas, por cuestiones del canon bíblico, pero es un solo tomo. Y sí nos puede dar esa idea, sí podemos tomar esa idea para poder entender un poco más la misión de Dios desde esta perspectiva. Entonces, pensando en eso, nosotros tenemos que acercarnos al Evangelio de Lucas y si yo pudiera decir unas palabras claves del Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, pero sobre todo el Evangelio de Lucas, para la misión de Dios, tenemos que pensar en cosas como estas. Uno, Lucas va a volver a recordarnos que la misión es de Dios, es missio Dei, es esa misión de Dios que lo voy a colocar en el chat para aquellos que lo tienen ahí, esta palabrita de la missio Dei en latín. Eso significa misión de Dios. ¿Qué significa eso? Nosotros decimos todos, pues hombre, sabemos que la misión es de Dios. Pareciera que no lo sabemos, pareciera que no lo entendemos completamente. La misión es de Dios, siempre ha sido de Él. Él ha sido el iniciador de la misión, Él es el ejecutor de la misión y es en Él, a través de Él, por medio de Él y para Él, que se va a completar la misión. O sea, que la misión no está en nuestras manos. Nosotros somos invitados a unirnos a la misión de Dios. Y eso tiene que ser muy importante cuando uno está estudiando la misión en la Biblia, porque parece ser que en nuestra puesta en práctica, la misión está en nuestras manos. Parece ser que todo depende de nosotros. Parece ser que si nosotros lo hacemos bien o mal,
pues la misión va a ir bien o mal. No quiero entrar en esta dimensión donde la gente dice, bueno, si la misión es de Dios, pues no me interesa, Dios la va a hacer, Dios la va a cumplir. No, hay otras implicaciones, porque la misión sí es de Dios, pero Dios quiere hacerla a través de nosotros, no a pesar de nosotros. Y lo que está ocurriendo al día de hoy es que la misión se está llevando a cabo muy a pesar de la iglesia. Y esta no es la definición que Dios tenía en mente cuando convocó a su pueblo para invitarlo a la misión. Pero dicho lo anterior, estamos hablando de que somos invitados a la misión. Dios nos convoca para, Dios nos invita a, pero nosotros no somos los dueños de la misión. La misión es missio Dei, es misión de Dios. Y esa misión de Dios que es colocada en nuestras manos sigue siendo la misión de Dios. Segunda palabra clave en Lucas, tratando de sintetizar, como os digo, la cantidad de información que hay. Pero la segunda palabra clave en Lucas es reino de Dios. Es una palabra muy usada por Lucas en su evangelio, pero es también muy descriptiva en el libro de los Hechos, el reino de Dios. Porque misión y reino de Dios también son dos cosas que vamos a tener que aclarar si nosotros estamos pensando en llevar a cabo la misión de Dios, si nosotros estamos pensando en unirnos a la misión de Dios, reino de Dios. Y escúchame, esto va mucho más allá que una iglesia. Esto va mucho más allá de una denominación. Esto trasciende a nuestras vidas. Reino de Dios es mucho más grande que todos nosotros. Reino de Dios va más allá que nuestros planes. Reino de Dios va más allá que nuestras intenciones, que nuestros intereses. Reino de Dios va más allá aún de nuestros mejores deseos. Cuando yo hablo de mejores deseos, por ejemplo, yo quiero que la gente se salve. Y eso es un buen deseo, y eso no está mal. Pero quiero que entiendas que la misión de Dios va más arriba que eso. Que la misión de Dios no se queda encapsulada en la necesidad humana. Nosotros no vamos a la misión porque la gente se está yendo al infierno. Y yo sé que eso suena muy fuerte, porque la gente me diría, no. Claro que vamos a la misión porque la gente se está yendo al infierno. Yo creo que esas descripciones de la misión son las que han reducido la misión de Dios, la missio Dei. No, la gente se está yendo al infierno, es verdad. Cristo quiere salvarla, es verdad. Pero cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando de algo que es muchísimo más amplio que eso. Además, reino de Dios no tiene que ver solo con la eternidad. Reino de Dios también tiene que ver con el presente. Porque cuando vemos en el libro de Lucas, y vamos a mirarlo un momentito, aunque sea rápido, reino de Dios tiene que ver con el presente y reino de Dios tiene que ver con el futuro. Porque parece ser muchas veces que cuando hablamos de la misión de Dios, hablamos más en términos eternos. Queremos hacer la misión para que la gente no se pierda y vaya al cielo. Estamos hablando en términos eternos, conceptos eternos. Pero la misión de Dios no solo está interesada en la eternidad. La misión de Dios está interesada en el hoy, en el aquí, en el ahora. Esa misión de Dios es reino de Dios. Y al ser reino de Dios, ese reino está presente entre nosotros. Jesús les dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces no es solo un reino futuro para hablar de la eternidad y para hablar de la salvación del alma. Tiene que ver con muchas más cosas que espero que podamos descubrir durante los próximos minutos. Ven conmigo, hay otras dos palabras claves, pero prefiero tenerlas ahí y desarrollarlas ahora porque si no vamos a tener mucha información. Pero si tienes la Biblia, digo, en la mano, en el móvil o lo que sea, vamos a ir a Lucas capítulo 4. Y si tienes la Biblia, me ayudaría para que juntos le podamos leer a Chuy, porque Chuy es el único que no trae la Biblia a las clases de misiones. Entonces nosotros le vamos a leer para que él pueda escucharlo. Pero en Lucas capítulo 4, versículo 16 en adelante, voy a
Hola, hola. ¿Se cortó o es mi internet? Eh, sí, se cortó nuestro hermano Londoño, pero pues eso le pasa por andar criticando a un siervo sencillo y humilde, pero parece que ya está regresando, queridos amigos. Aquí ya le la visa, ya desde España nos vienen a balconear a nuestro pastor de jóvenes. Sí, creo que el internet de él falló, como falla su Pues equipo, aquí, ¿verdad? Pero bueno, vamos a esperarlo un momentito. Pueden aprovechar. Bueno, no sé si alguien de los que ha entrado, si entendió si comprendió la dinámica de la próxima semana, que es ahí les puse en el grupo el link. Ahí les puse en el grupo un link que es que nos va a llevar a poder responder unas preguntas que están ahí. Entonces, por supuesto que esas preguntas, pues hay que investigar y supongo que hay que mandarlas antes del viernes, pues para dar chance a nuestra hermana Carolina de poder, que las pueda revisar. Eh, ya llegó nuestro hermano Londoño, pues eso le pasa por andar criticando a un siervo sencillo y humilde como yo, que como el Señor respalda a uno, ¿verdad? Pero bueno, continuamos con la clase. No, no, pero yo creo que tienes que decirles la verdad. Cuando yo digo cosas así, entonces él me saca del Zoom, me corta la señal y entonces yo tengo que regresar después. Pero aquí estoy. Estábamos en Lucas, ¿verdad? ¿Sí me estáis escuchando bien? Sí, gracias. En Lucas, escucha lo que él dice. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y poner libertad a los oprimidos. Yo quiero tratar de ser el día de hoy lo más práctico posible, o por lo menos lo más enfático posible. Esto es misión. Esto es misión. Ahora, yo sé que tú me vas a decir, y el mismo Chuy va a decir, no, no, pero misión no es ir a la China. No, espérate. Por eso es que nosotros no entendemos la dimensión de la misión. Esto sí, esto tiene que ocurrir en muchos lugares del mundo, pero cuando nosotros hablamos de la esencia de la misión, la esencia no es geográfica. ¿Qué quiero decir con eso? La esencia de la misión no significa que si la hacemos en Jerusalén, en Judea, en Samaria o hasta lo último de la tierra, esté bien o esté mal. Esto es la metodología de la misión. Esta es la estrategia de la misión, que Dios también nos la va a revelar. Pero la esencia de la misión la comenzamos nosotros a escuchar aquí en boca de Jesús, porque Jesús es el primer enviado. Él dijo, a mí me envió el Padre, y así como me envió el Padre, dice Juan 20:21, así yo os envío a vosotros. Juan 20:21 es la gran comisión, pero en la perspectiva de Juan, y es muy importante que nosotros la entendamos, porque cuando Jesús dice, así como me envió el Padre, así yo os envío, está diciendo que nuestra misión tiene el mismo modelo, tiene que tener el mismo modelo que el de Jesús. Y el modelo de Jesús es que él dice, me han enviado. El verbo enviar en griego del Nuevo Testamento es apostello, apóstol, apostolado. No es como ahora algunos que dicen, nosotros somos apóstoles como Chuy. No, no, no. ¿Qué significa ser apóstol? Ahora me va a cortar otra vez, así que si me salgo del Zoom, ya regresaré. Pero, ¿qué es apóstol en la Biblia? Apóstol en la Biblia es enviado por Dios. Es una persona que es enviada. Y escucha, él dice, porque me han enviado, porque Jesús es el primer misionero que tenemos. Jesús fue el primer enviado. Dios Padre envía a su Hijo Jesucristo. Dios Padre y Dios Hijo
entonces envían al Espíritu Santo sobre la iglesia, porque la iglesia entonces es enviada por Dios, por el Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, y es enviada. Lo enviaron para sanar corazones, para pregonar libertad, para ungir, para dar nuevas a los pobres, para libertar a los cautivos, vista a los ciegos. Fijaros la esencia de la misión, las cosas que tiene. Nosotros pensamos muchas veces que la misión es ir a un lugar, predicar y plantar una iglesia. Y yo sé que vosotros me entendéis porque sois personas maduras en el Evangelio. Esas cosas están implícitas, están ahí, pero esas no son la esencia de la misión. La esencia de la misión es que nosotros veamos que esta clase de cosas ocurren en la misión. Salimos no solo para predicar, salimos enviados no solo para plantar iglesias, salimos enviados para ungir, para dar nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados, pregonar libertad a los cautivos. Es impresionante lo que significa reino de Dios, porque reino de Dios no es solo salvación del alma, reino de Dios es restauración del ser humano. Y cuando hablamos de misiones, tenemos que hablar de las dos cosas. La misión de Dios integra salvación y restauración. No solo estamos interesados que la gente se arrepienta, se salve y vaya al cielo. Estamos interesados en que esas personas sean restauradas en el hoy, en el aquí, en el ahora, porque el reino de Dios, como ya os dije, implica el presente como también implica el futuro y el futuro eterno. Entonces, Jesús nos muestra la esencia de la misión. Bueno, Lucas en este caso nos muestra la esencia de la misión en Jesús. Él les dice, mira, para eso fui yo enviado. Yo no fui enviado solamente para daros un sermón y para establecer una iglesia. Yo fui enviado para que estas cosas ocurran. Porque es lógico, queridos hermanos y hermanas, que si esto ocurre de verdad, pues lógicamente vamos a ver el nacimiento de nuevas iglesias. Lógicamente vamos a ver la conversión y el arrepentimiento de muchas personas, porque esto lo que va a hacer es que va a construir un mensaje transformador. Y esto para mí es muy importante, aplicable al Evangelio de Lucas y al libro de los Hechos. Tercera palabra clave, transformación. La misión tiene que construir transformación. Y de nuevo, transformación espiritual, pero también transformación en nuestra ética, transformación en nuestra manera de pensar, transformación en nuestra manera de actuar, transformación. El reino de Dios transforma. Y es un poco lo que tenemos entendido que tiene que ocurrir en la misión de Dios, que cuando nosotros lanzamos un mensaje, somos enviados al mundo, ese mensaje transforma. No transforma solo mi salvación eterna, transforma mi hoy, mi mañana, transforma mi mundo, transforma mis penas, mis dolores, mis angustias, transforma mi forma de pensar, mi forma de actuar. Ahora bien, en Lucas, si seguimos la lectura, entonces él lee, él dice, lee Isaías, porque esto es un texto de Isaías, enrolla el libro, versículo 20, estoy ahora, Lucas 4:20, enrolla el libro, se lo da al ministro y los ojos de todos estaban en la sinagoga fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Este versículo es clave. ¿Por qué? Porque este versículo 20, todos daban buen testimonio de él. Yo quiero compararlo por unos minutos con el versículo que dice, versículo 28. Versículo 28. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue.
por Dios. Aquí está más peligroso que en las iglesias de hoy, porque aquí en solo 5 versículos uno pasa de ser el héroe a ser el villano, de ser el que aman a ser el que odian. En el versículo 22 estábamos leyendo, todos daban buen testimonio de él, y en el versículo 29 lo quieren matar. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué pasó? Pues todos estaban muy atónitos de lo que estaban escuchando, maravillados, dice esta versión mía, pero luego lo quieren matar. ¿Por qué? Porque entonces Jesús, ahora sí, les está hablando sobre la metodología, sobre la estrategia de la misión. Lo primero, la esencia de la misión. Versículo 17, 18, 19. Luego, la estrategia, la metodología. ¿Y cuál es la estrategia y la metodología? Pues mira, les dijo, mira, yo sé que me van a decir este refrán, médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que has hecho en Cafarnaún, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado y por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Oh, ¡qué ofensa! ¿La ofensa cuál es? Que cuando la gente se está muriendo de hambre, porque hay una hambruna en el tiempo en el que Jesús está narrando este tiempo de Elías, hay una hambruna sobre toda la tierra. Y Dios manda socorro, manda pan, manda alimento. ¿A quién? A una viuda de Sarepta de Sidón. Y ellos dijeron, ¡ah! Pero esto no puede ser, porque nosotros somos el pueblo escogido, nosotros somos el pueblo elegido, nosotros somos el pueblo amado, nosotros somos el pueblo que Dios ama. Y Jesús dice, pues sí, pues cuando la gente se estaba muriendo de hambre, Dios envía pan a una viuda en Sarepta de Sidón. El segundo ejemplo que les da es para matarlo. O sea, ahora yo entiendo también al pueblo. El segundo ejemplo que les da dice, muchos leprosos había en Israel, versículo 27, en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino ¿quién fue limpiado? Un sirio. O sea, el pueblo de Israel está enfermo de lepra y Dios manda a sanar a un sirio. ¿Sabéis, recordáis qué significaban los sirios para el pueblo de Israel? Los enemigos. En 3/4 partes del Antiguo Testamento, los sirios fueron enemigos del pueblo de Israel. Y Jesús les dice, pues sí, pues cuando habían leprosos en Israel, Dios quiso sanar a un enemigo. ¿Por qué está dando Jesús estos ejemplos? Porque la metodología de la misión, la estrategia de la misión es universal. La esencia es la que ya leímos del 18 al 20. La metodología es universal. La misión es universal. La misión tiene que cumplirse en todos los rincones de la tierra. ¿Por qué? Porque ya lo vimos la clase pasada en Génesis. Porque el pacto abrahámico decía, y serán benditas en ti, ¿quiénes? Todas las familias de la tierra. Toda la tierra. A mí no me interesa dónde es que tú quieres establecer tu reino, tu iglesia, tu denominación. No, porque esto no tiene que ver con iglesias, con denominaciones ni con grupos. La misión es de Dios, es missio Dei. Y esa missio Dei es cósmica, es universal, llena todo el mundo, toda la tierra. Y queridos, esto es una de las cosas que más le ha costado a la iglesia entender. Mira cómo lo dice Jesús en Lucas. Comenzaron a decirle en el versículo 23, sin duda me diréis, dijo Jesús, este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Cafarnaúm, haz también aquí en tu tierra. ¿Por qué? Porque si leemos el versículo 16 del capítulo que estamos leyendo, dice que vino Jesús, ¿a dónde?
a Nazaret. Oye, es para ponerlo en un ejemplo rápido. Es como si tú regresas a Chihuahua, has estado fuera no sé cuántos años, regresas multimillonario y luego tú dices, yo voy a montar todas mis empresas, voy a desarrollar todo mi dinero, pero lo voy a hacer yo qué sé, en Toluca. ¿Y qué dirían los de Chihuahua? Dirían, oye, Chuy, perdóname, no seas degenerado. Si tú eres de aquí, tú naciste en Chihuahua, ¿cómo vas a hacer todas tus inversiones en Toluca? Si tú eres de aquí, aquí te vimos nacer, aquí te vimos crecer. Fíjate la mentalidad que nosotros tenemos como seres humanos. ¿Por qué? Porque esa mentalidad que tenemos no es una mentalidad del reino de Dios, es una mentalidad de nuestros propios reinos, de nuestros propios entornos, del lugar donde nacimos, crecimos. Esa misma mentalidad, lamentablemente, la tienen millones de iglesias alrededor del mundo. Los milagros que haces, tienes que hacerlos primero aquí en la iglesia local, tienen primero que ocurrir aquí en Chihuahua y luego ya, pues, iros a donde queráis. ¿Por qué? Porque una palabra clave de la missio Dei es reino de Dios. Y lo que tú y yo tenemos que entender es la misión de Dios se va a desarrollar para construir el reino de Dios. Y el reino de Dios es un reino universal, cósmico, general, abarca toda la tierra. Por eso tenemos que hablar de una misión universal. Por eso Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra no nos hablan, lo voy a mostrar en un momento, pero no nos hablan de un salto progresivo de uno a otro. Eso para mí y para muchos eruditos y historiadores ha sido un clásico error de interpretación porque no hemos tenido a nuestras manos las herramientas de los textos originales para poder entender que cuando nosotros hablamos de Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, no estamos hablando de una progresión, porque el reino de Dios no es una progresión. El reino de Dios es una realidad permanente que abarca todas las naciones al mismo tiempo. Cuando Dios mira la tierra, Dios no la mira a cuadritos como la miramos nosotros. Mira, yo hasta donde alcanzo a ver, bueno, y eso que ya estoy medio ciego, pues yo alcanzo a ver, no sé, 7 metros para adelante y no veo más. Y nuestra visión muchas veces es igual. Es una visión que es muy corta, parcial. Es una visión que solo se enfoca en una localidad, porque es lo que yo alcanzo a ver. Pero la visión de Dios es una visión que abarca todo, que es cósmica, que es universal y que por lo tanto Él no la ve en un sentido progresivo. Así que esto ya nos muestra Lucas, fíjate lo interesante, Lucas es impresionante porque es el mismo Lucas el que nos va a hablar, acuérdate lo que os dije, libro de Evangelio de Lucas, libro de los Hechos. Y ahora en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, ¿el que nos va a decir? Nos va a decir, entonces recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Quiero leerles la versión que salió de la Septuaginta. La Septuaginta es la versión que salta, llega a dar un salto entre el griego y el latín. Cuando la Biblia, los primeros libros del Nuevo Testamento, dicho sea de paso, y si no lo sabéis, pues es bueno este dato. Los evangelios se escribieron después de las epístolas de Pablo, no antes. Los evangelios comienzan a escribirse antes de la caída de Jerusalén en el año 70, porque la gente piensa que así como están colocados en nuestra Biblia, así es la cronología de los libros, pero no es así. Los evangelios se escriben después de las epístolas, o sea,
que aquellos que habían sido testigos cercanos de los hechos del Cristo, de Jesús, están escribiendo cuando ya muchos de ellos han leído varias de las cartas de Pablo. Eso hace que sea muy interesante entender los evangelios habiendo entendido las epístolas. Dicho lo anterior, déjame leer lo que sale de la Septuaginta. Poder tendréis a través del Espíritu Santo, todos vosotros, para que podáis ser mis testigos, tanto en Jerusalén, así como en toda Judea, al mismo tiempo en Samaria y hasta que lleguéis a lo último de la tierra. Fíjate que el original es muchísimo más específico en detallarnos el proceso y en decirnos que la metodología, la estrategia de la misión es universal. La misión no es que nosotros la cumplamos primero en Jerusalén y cuando terminemos Jerusalén, pues vamos a Judea y luego a Samaria. No, es que es totalmente simultánea. Es una misión simultánea. Mientras que seguimos predicando en Jerusalén, al mismo tiempo tenemos que estarlo haciendo hasta lo último de la tierra. Y por eso la misión de Dios es un complejo, es un paquete. Nosotros, lamentablemente, seres humanos, la hemos dividido, la hemos subdividido, hemos hecho paquetitos de la misión de Dios. Y hemos dicho, vale, bueno, si tú estás predicando en Chihuahua, eres evangelista. Pero si estás predicando en la China, ¿eres qué? Eres misionero. Y si no, algunos le dicen chinólogo. Eres chinólogo, estás en la China. No, estamos hablando de una sola misión. Y esa misión abarca toda la tierra. Y esa misión tiene que llenar el corazón nuestro con esta dimensión general para que nosotros podamos entenderla. También en Lucas, capítulo 24, y tengo que saltarme, vamos, tantas cosas que tengo en Lucas. Lucas es impresionante, es riquísimo cuando uno lo lee en cuanto a la gran comisión. Nosotros muchos habíamos pensado durante tanto tiempo que Mateo tenía mucho que decir de la gran comisión, porque de ahí aprendimos Mateo 28, 18 al 20, id y haced discípulos. Pero Lucas, este médico, sabíais que Lucas era médico, ¿no? Este médico amado escribe y escribe con mucha sabiduría. Lucas 24, ¿estáis ahí? En Lucas 24. Porque en Lucas 24 aparece entonces de nuevo Lucas hablándonos de la gran comisión. Y es que de verdad, es que me gustaría coger el capítulo 24, versículo a versículo, pero no somos capaces por el tiempo. Pero te animo, ¿vale? Ya, claro, la magíster Carolina ya os ha puesto mucha tarea, pero si os queda un ratito por ahí en algún momento, leer Lucas 24 esta semana os aseguro que os va a enriquecer la vida. Pero ¿qué está pasando en Lucas 24? Jesús se pone en medio de ellos y les dice, paz a vosotros. Ahí ya tendríamos para hablar la próxima hora. Shalom, paz a vosotros. Y entonces comienza a hablar con ellos, les muestra las señales en el versículo 39, las señales de la cruz. Mirad mis manos y mis pies, palpad, porque no soy un espíritu, sino que tengo carne y huesos como lo veis que lo tengo. Y luego les dice en el versículo 44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen lo que les acaba de hablar, para que comprendiesen las escrituras, para que comprendiesen ¿qué? Para que comprendiesen el versículo 44. Todas estas cosas eran necesario que ocurrieran. Y les dijo, así, versículo 46 estoy ahora,
Así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y aquí viene la misión, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento, el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando, y estoy leyendo esto, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. En primer lugar, tercera, ya vamos, no, vamos para la cuarta palabra clave de Lucas, y es Cristo. Una misión cristológica. La misión es imposible llevarla a cabo, hacerla, lanzarla, pensarla sin Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el meollo de la misión. Porque en Cristo está cumplida la misión y a través de Cristo es que se cumple la misión. Así que tiene que ser una misión 100% cristológica. ¿Por qué les muestra las manos y los pies? ¿Por qué les muestra las señales de la cruz? Porque la cruz es la bandera de la misión. Si Jesús no muere en la cruz, pues no hay misión. Estaríamos aquí tranquilos como Chuy, que solo se la pasa hablando de fútbol, pero no hace la misión. Pues no habría misión. No me vayas a cortar, Chuy, ¿vale? No me vas a sacar de Zoom. Pero no estaríamos haciendo nada. La iglesia no estaría haciendo nada. Chuy salta y salta y salta en la pantalla. Vosotros lo veis como yo, ¿verdad? Que salta y salta y salta en la pantalla. Tiene que quitarse. Mira, ahí Luis Díaz está llorando de la risa. Bien, Luis, nosotros también estamos aquí partidos de la risa. Porque la próxima, Luis, por favor, le puedes enseñar a Chuy cómo usar esas pantallas que él usa detrás. Porque si se quita la pantalla lo vamos a ver mejor. Si quita el efecto ese. Pero ¿sabéis una cosa? Pacos dice que está orando por ti. Bueno, aquí ni orando. Esto ya no sale ni con oración ni ayuno lo que le pasa a Chuy, pero esperamos que sí, que esto va a cambiar. Mirad, voy a hacer el recorrido rápido. Les muestra las manos y los pies porque la cruz es el evento principal. Sin cruz no hay muerte, sin muerte no hay misión y sin resurrección, lógicamente, no hay misión. Estaríamos tranquilos. Porque hay muerte, hay misión. Porque Jesús murió en la cruz del Calvario. Ya no necesitamos ni siquiera una palabra que nos impulse, nos obligue a ir a la misión. Y esto es lo que la iglesia no ha entendido. Es por eso que Él les dijo, les abrió el entendimiento para que comprendiesen. La muerte de Jesús nos impulsa a la misión. Ya ni siquiera necesitaríamos un llamado más, una palabra más, un versículo más, un texto más. Es que la muerte misma de Jesús es el disparador a la misión. ¿Por qué? Porque cuando Jesús muere en la cruz del Calvario y trae redención a la humanidad, es lógico que el Padre está pensando en un plan para que esa redención sea conocida en todas las familias de la tierra, para que el pacto abrahámico se cumpla. Entonces Él les dice, miren, mírenme, no soy un espíritu, miren las marcas en mis manos, en mis pies, en mi costado y entiendan esto. Yo padecí en la cruz, he padecido, fue necesario que el Cristo padeciese, muriese y resucitase de los muertos, porque es lógico, es la muerte, la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús, es misión, crean la misión. Y luego les dice, entonces es por lo que vosotros tenéis que predicar. Por eso yo no logro entender, hermanos y hermanas, cuando encuentro personas o cuando encuentro iglesias que me dicen, bueno, no, sí, la misión está bien, pero esta iglesia no está llamada a la misión, está llamada, yo que sé, a la adoración. Yo digo, si hay una iglesia que no está llamada a la misión, es porque no entendió la cruz, es porque no entendió la pasión, muerte y resurrección de Jesús, no la entendió, porque si la entiende, si se le han abierto las escrituras y el entendimiento, entonces predicaría. Para que predicase en su nombre,
el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones. De nuevo, la metodología es universal. Y luego dice, comenzando, y ahí es donde la gente me pelea, y los estudiantes me dicen, pero en Hechos 1:8 dice Jerusalén, Judea, pero en Lucas 24 dice comenzando en. Y yo, no, vuelve a leer el texto. Sí, mira que aquí dice comenzando. No, vuelve a leer el texto. Comenzando, ¿qué dice el texto? Comenzando desde Jerusalén. No, el texto no dice, y os lo puedo asegurar que tampoco el texto original griego lo dice, no dice comenzando en Jerusalén, dice comenzando desde Jerusalén. Desde es un punto de partida. Comenzar desde la esquina hacia afuera. Comenzar desde el kilómetro 0 hasta el kilómetro 100. El desde es un punto de partida. ¿Por qué tenía que colocar Jesús un punto de partida? Porque él sabía que estos textos lo íbamos a leer desde Chihuahua, pero también lo íbamos a leer desde Granada, España. ¿Cuál sería el punto de partida para un chihuahuense? ¿Se dice? ¿Chihuahueño? ¿No? No, ¿Cómo se dice chihuahuense, ahí? porque si dice chihuahueño es un perrito. Ostras. Perdón. Pues porque le vas al Real Madrid, pero no pasa nada. Ánimo. Chihuahuense se dice. ¿No? ¿Tampoco? Sí, sí, chihuahuense. Depende del tamaño. Si son chiquitos, les puedes decir chihuahueños a las personas, no te preocupes. O Madre mía. chihuahuencito. Chihuahuense. ¿Por qué? Porque Dios sabía que tú ibas a leerla desde allí. ¿Cuál es tu punto de partida para la misión de Dios? Tu Chihuahua, punto Tierra de Santa. partida es desde donde tú estás, exactamente. El punto de partida mío no puede ser Chihuahua. El punto de partida mío es Granada, España, porque desde donde yo estoy tengo que avanzar con la predicación. Fijaros, si cada creyente en los diferentes continentes entendiera esta verdad y todos avanzáramos desde nuestra Jerusalén, nos encontraríamos que esta misión vuelve a tener un carácter totalmente universal. Nos cruzaríamos de un lugar a otro hasta que llenáramos la tierra del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Y es ahí donde Lucas nos vuelve a mostrar esta parte metodológica, estratégica de la misión. No es que tengas que comenzar en, es que tienes que comenzar desde. Si nosotros lanzáramos un misionero desde Chihuahua y lo mandáramos a Turquía, ese misionero sabría de dónde salió, porque tiene una Jerusalén. Y cuando le pregunten, ¿de dónde viene usted? Él diría, yo de Chihuahua, porque yo vengo desde mi Jerusalén y estoy tratando de llegar hasta lo último de la tierra. Entonces, entendiendo esto de Lucas, es cuando uno ya puede acercarse mucho más al libro de los Hechos con mucho entendimiento, porque entonces ya, yo sé que está en tu cabeza. Claro, uno ya lee los viajes de Pablo y los entiende de mejor manera, porque también los escribió Lucas. Y uno ya entiende cómo comienzan ellos a moverse y por qué ellos, estoy hablando de Pablo, de Bernabé, por qué ellos no volvieron a Jerusalén. ¿Desde dónde salió Pablo a la misión? Desde la iglesia de Antioquía. Desde ahí fue donde Pablo fue enviado a la misión. Fue enviado desde ahí. Era su iglesia local. Él es enviado junto a Bernabé desde Antioquía, y en esa iglesia de Antioquía, Hechos capítulo 13, para que lo tengáis apuntado, desde ahí es lanzado. Ellos no vuelven a Jerusalén. Por lo tanto, no estamos hablando de una Jerusalén geográfica. No estamos hablando de un punto geográfico. Estamos hablando más de ese punto desde donde nosotros nos encontramos con Dios. Somos transformados por Dios. Somos
pudiera leer otra vez Lucas 4, somos bendecidos por Dios, somos libertados por Dios, somos sanados en nuestro corazón por Dios, son abiertos nuestros ojos por Dios. Estoy leyendo Lucas 4, parafraseándolo. Es desde ese punto, desde donde nosotros luego somos enviados. Somos salvados, somos sanados, somos libertados para que luego seamos enviados por Dios a la misión. Es ese punto que nosotros tenemos que encontrar en nuestra vida. Si eso está ocurriendo, si nosotros nos hemos encontrado con Dios, entonces nosotros estamos siendo enviados a la misión de Dios. ¿Necesitas un versículo más, una profecía más? ¿Necesitas un texto más? Yo te digo, cualquiera que entiende la cruz de Cristo, cualquiera que es consciente de la cruz, del sufrimiento y de la muerte y resurrección de Jesús, no necesita un texto más para pensar en la misión, porque a eso nos envía. Esta muerte de Jesús directamente nos envía a nosotros. Creo que me he pasado mucho tiempo hablando, pero me gustaría hacer aquí un recuento, pensar, ¿hay alguna pregunta, algún comentario sobre esto que estamos viendo en el libro de Lucas y cómo nos aclara muchos aspectos, tanto de la esencia como de la estrategia y la metodología de la misión? Escucho cosas. Hermano, soy Carlos Hostos, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Soy chihuahueño y chihuahuense. Pero yo tengo una pregunta hablando de que hay que empezar desde la esquina de Chalóm, donde estamos localizados. Mi pregunta es, nosotros debemos de seguir haciendo misión dentro de la misma iglesia, creo yo. Mi mamá decía un dicho que era que el buen juez por su casa empieza. Y yo creo que a veces olvidamos que muchos de los hermanos siguen en un proceso de convencimiento, de transformación, y ignoramos a los que van a la iglesia, o sea, dejamos de hacer misión dentro de la misma iglesia y andamos queriéndonos ir a China, ¿no? Y la pregunta, Carlos, ¿debemos o no debemos hacerlo? Sería la pregunta. Sí, sí, la pregunta es, ¿debemos de continuar haciendo misión dentro de la misma iglesia con los que ya estamos ahí, ¿no? Ahí está la pregunta de Carlos. ¿Alguien quisiera decir algo respecto a lo que está diciendo Carlos? Yo, de Espero hecho, no formar una división en la iglesia, ¿vale? no. Pero De hecho, en una de las reuniones que tuvimos hace algunos lunes, comentábamos precisamente eso. O sea, sí es bueno que nos enfoquemos en la iglesia, pero es demasiado, o sea, es más del 90% el recurso económico, el recurso humano que enfocamos dentro de la iglesia y no nos enfocamos hacia afuera. De hecho, o sea, ha habido como que más trabas para ir hacia afuera de la iglesia. Y aparte, lo comentábamos también en otra de las reuniones, de que lo medimos en base al éxito en el número de las personas que se quedan dentro de nuestra iglesia y no necesariamente, o sea, el ir y hacer misión tiene que venirse a reflejar en el número de los miembros dentro de la iglesia. Yo a lo mejor Lucía, refinando gracias. un poquito mi pregunta, no hablo de dejar de hacer misiones hacia afuera ni de recursos económicos, hablo de nuestra actitud como hermanos en la iglesia, que ya nos vemos como si nos viéramos todos los días y dejamos de abrazarnos, de hacernos crecer, y creo que continuamos teniendo una misión en la congregación en cuanto a actitud. No hablo del esfuerzo hacia afuera, hablo de cómo nos comportamos en la iglesia unos con otros. Perfecto. Está aclarado, Carlos. Gracias, Lucía, por tu comentario. ¿Alguien más quiere comentar desde tu perspectiva? Acordaos que aquí estamos todos tratando de aprender y entender qué es lo que Dios quiere, ¿eh? Porque a veces uno dice, no digo nada porque si no meto las patas. No, acuérdate que aquí Chuy es el primero que mete las patas y no le interesa. Y ahí voy. No, ni le interesa. Bueno, yo creo que, por supuesto que hay una actitud en la misión de Dios, y creo que
no sé si en Juan 17 él dice, este, que nos amemos los unos a los otros, pero siempre hay un propósito, ¿no? Y él dice, para que el mundo vea. Entonces, creo que en cuanto a la actitud de no olvidarnos, de amarnos, tiene que ver, por supuesto, con la misión de Dios, ¿no? Porque el mundo tiene que ver que nos amamos, que es un lugar de refugio, que estamos al pendiente unos de otros, porque nos edificamos y creo que por supuesto que es algo muy, muy importante porque el mundo tiene que ver que la iglesia es ese lugar donde donde vivimos, ¿verdad? Para Él y donde está abierta o está expuesta o se evidencia el amor de Dios y sí tiene que ser algo muy, muy evidente, pero no sé si lo hemos hecho, ay, bueno, ahí voy. No sé si lo hemos hecho demasiado institucional el amarnos los unos a los otros, porque siento que eso nos obliga y no es algo orgánico, no es algo natural. Por supuesto que debe no sé si sustituimos el hermano, Dios te bendiga hermano y todas esas cosas, porque así es, porque así lo vemos, pero no es algo natural y por supuesto, ¿no? Que si lo hacemos de manera orgánica, natural, por eso mismo que decía, o que aprendíamos, o que confirmábamos que la cruz me lleva no solamente a amarnos entre nosotros, sino a amar al prójimo, ¿no? Escuchaba en una reflexión que el próximo es el más cercano, ¿no? Pero creo que con la misión de Dios, ¿no? El cercano es en todos lados, ¿no? Entonces sí tiene que haber una evidencia del amor entre nosotros y creo que el propósito es, el mundo tiene que ver eso porque eso atrae, porque eso nos acerca más hacia los demás. Gracias, Chuy. Luis, has levantado la mano. Sí, pastor, una pregunta. Ahí en San Mateo capítulo 24, versículo 14, dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Ahí yo veo que la pregunta es que dice que será predicado el evangelio, dice para testimonio, no para salvación. Y mi pregunta aquí es, ¿qué tan cercanos estamos en este tiempo al punto de que el testimonio de Cristo ha llegado a todas las naciones? ¿Qué tan cercano estamos o qué tan lejos estamos de llegar a este punto? Gracias, Luis. La pregunta, la última parte de la pregunta, porque la primera también es muy interesante, la última parte de la pregunta creo que la vamos a, ¿cómo se llama eso? A desglosar, la vamos un poco a desglosar, a desmembrar más en el último sábado que vamos a hablar de los desafíos de la misión hoy. ¿Cómo vamos? ¿Qué está pasando? ¿Hasta dónde hemos llegado con este testimonio del Evangelio a todas las naciones? Déjame, Luis, manténlo ahí todavía, porque quiero cerrar un poco el tema que estamos trabajando con Carlos, que es muy importante. Esto ha estado presente en todas las fases de la época de la historia de la Iglesia, estas mismas preguntas. No crean que somos solo nosotros porque somos unos desentendidos y no, esto ha estado presente en la historia de la Iglesia. Ya os podría mostrar las de veces, las de momentos en la Iglesia que la Iglesia no ha podido avanzar con la misión por toda esta clase de preguntas. Aquí hay algo que es muy, muy importante a tener en cuenta. Uno, es de nuevo volver a este carácter universal de la misión. No os vayáis a olvidar de que cuando nosotros leemos toda la Escritura, encontramos el carácter universal de la misión, cósmico. ¿Qué significa eso? Que Dios no hace énfasis en un lugar más que en otro. Nosotros lo hemos hecho así,
porque nuestra estrategia humana piensa que al desarrollar un énfasis puede llegar a ser mejor que otro. Voy a decir aquí cosas con mucho cuidado porque yo sé que vosotros la habéis escuchado por muchísimo tiempo, pero nosotros como seres humanos hemos construido énfasis a partir de la misión de Dios, pero a partir de nuestros énfasis. Uno, pues sale alguien y dice, todos tenemos que volcarnos hacia la ventana 1040. Y yo sé que muchos habéis escuchado la ventana 1040, paralelo 10 con el paralelo 40, atravesando una franja extensa de la Tierra donde aparecen las personas menos evangelizadas del mundo. ¿Y pues qué hacemos? Pues el énfasis de todo el mundo tiene que ir ahí. Toda la oración, todos los recursos, todos los esfuerzos. Luego, para sorpresa, no lo sé si para sorpresa de muchos de nosotros, aparece otro que nos dice, no, por favor, tenemos es que mirar la ventana amazónica. Ostras, otra ventana. Entonces ya, ventana 1040, la ventana amazónica pinta una ventana sobre 8 países en América del Sur, Brasil, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, donde hay una Amazonía y donde en aquel tiempo, os estoy hablando ya creo que más de 20 y punta de años, que salen todos estos conceptos y nos dice, no. Miren, ¿cómo se van a poner a mirar todos a la ventana a 1040 si aquí tenemos la ventana amazónica? Y entonces ya nos desanimamos y dijimos, señor, ¿por qué ventana miramos? ¿Por la de la 1040 o la amazónica? Luego surge otro que nos dice, no, espérense, hay que mirar en la ventana 414. Y dijimos, ¿y esa cuál es? Hay que mirar por las generaciones de 4 años a 14 años porque ellos son los que van a decidir si el mundo realmente se va a perder totalmente o no. Y comienza todo un esfuerzo hacia eso. Y me quedo corto con las ventanas. También os podría contar las puertas, porque hay otros que han salido ya no ventanas, sino la puerta. Entonces la puerta de no sé dónde, la puerta de no sé dónde, y nos tienen a todos más liados que ya no sabemos dónde ir. O sea, y al final uno dice, ¿dónde lo hacemos? ¿O dónde lo hacemos primero? ¿O dónde lo hacemos mejor? ¿Sabes una cosa? Estos énfasis no son malos per se. Hemos estado intentando como seres humanos cumplir la misión de Dios. Pero la Missio Dei no tiene énfasis. La Missio Dei es universal, es cósmica, está en todo lugar, quiere que todo lugar pueda conocer, entender y escuchar acerca de la muerte, pasión y resurrección de Cristo Jesús. ¿Eso qué me dice a mí? Me dice que la importancia que tiene para el corazón de Dios la esquina del templo Shalom, fue que dijo Carlos, ¿verdad? La esquina del templo Shalom tiene tanto peso en el corazón de Dios como la esquina de la isla de Java en Indonesia. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues sí, pues claro, Dios sí tiene total de importancia, la misma importancia. Pero en esa misma importancia es donde nosotros debemos entonces entender cómo nosotros tenemos que desarrollar nuestra misión. Y ahí me sumo un poco a lo que estaba diciendo Lucía. Ahí me sumo a pensar que si yo no quiero dar el énfasis a la esquina de Shalom, pero tampoco quiero darle el énfasis total a la isla de Java, yo necesito entonces redescubrir un equilibrio, un balance entre lo que nosotros hacemos en la iglesia, fuera de la iglesia, más allá de la iglesia y en todas las naciones de la tierra. Y cuando hemos revisado honestamente, con el corazón en la mano, ese equilibrio, hemos encontrado que no existe, que hay un desequilibrio, un desbalance entre lo que nosotros hacemos en nuestra localidad, en Judea, en Samaria, en lo último de la tierra. Hay un desbalance en la iglesia. 91% de las finanzas se quedan para los énfasis locales, 9% de las finanzas van para otra clase de énfasis que van más allá de lo local. Y así podríamos revisarlo en la oración, no solo en el dinero, pero en la oración, involucramiento, envío, interés y mucha otra clase de cosas. Recuerdo, y ahora estoy recordando a uno de mis profesores, doctor Valdir Stojarnagel, que él
daba un ejemplo que me parece muy interesante colocarlo aquí. Él decía, para mí, la metodología de la misión, después de haber estudiado el Nuevo Testamento, es como cuando tiras una piedra en el agua y encuentras que esa piedra entra en el agua y va formando unas ondas. Y esas ondas se van extendiendo y expandiendo hasta que llegan a lo más lejano. Esa clase de dimensión en la misión sí que la encontramos nosotros en el Nuevo Testamento. O sea, yo quiero tirar la piedra, pero yo quiero que las ondas de esa piedra se extiendan. Lo que no podemos hacer ni esperar es que cuando cae esa piedra, la onda rebote siempre en el mismo lugar, mismo lugar, mismo lugar. Lo que nosotros debemos permitir es que esa onda sea, como bien dice la palabra científica, una onda expansiva, porque cuando Él nos llamó a nosotros a extender el Evangelio, y al decir estas palabras, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, al mostrarnos el ejemplo que hay en los 4 evangelios y que estamos viendo, por lo menos en el libro de Lucas, es que esto tiene que ser expansivo hasta que la onda toque los finales de la tierra. Entonces debemos buscar de nuevo ese equilibrio y debemos buscar ese balance para que sigamos trabajando tanto en Jerusalén, en la esquina de Shalom, como que sigamos trabajando en llegar a los confines de la tierra con el Evangelio y que nuestro testimonio pueda seguir llegando hasta los confines de la tierra. Si me permitís, antes, Pacos, que tiene la mano levantada, es terminar con lo de Luis, porque Luis había hablado de 2 cosas. Uno es cómo vamos. Lo vamos a ver el 4º sábado. Voy a mostraros algunas cosas de cómo vamos en cuanto a el Evangelio en la tierra. Pero también dijiste algo muy importante, Luis, y es, será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones o para impactar todo el mundo. La palabra mundo que aparece en Mateo 24:14 es cosmos con K. Cosmos. Ese mundo no habla de un mundo geográfico en el sentido en el que nosotros lo entendemos. De nuevo, ese mundo habla de este conjunto, conglomerado, paquete completo del que Dios nos está hablando desde la misión reveladora en Génesis capítulo 1 que vimos la semana pasada, hablándonos de toda la creación. Será predicado este evangelio para testimonio, y ahí Luis también dijo algo que es muy cierto, gracias por apuntarlo. No es que todo el mundo vaya a ser salvo, pero nuestra tarea es que todo el mundo haya tenido el testimonio de Jesús, que el testimonio de Jesús llegue a todas las naciones, a todas las familias, al cosmos, este cosmos que lo abarca todo, va más allá de pensar en naciones geográficas. Cosmos, la palabra cosmos va más allá de esa clase de cosas. Así que creo que eso también es muy importante apuntarlo, porque lo que tenemos que hacer es que el testimonio de Jesús en nosotros, a través de nosotros, por medio de nosotros, pueda llegar hasta los confines de la tierra o, en su caso, llenar el cosmos. Pacos, cuéntanos. Gracias. Yunes va a pegar tarde, pero era un comentario, pero se volvió pregunta. Y es una pregunta que he tenido desde hace mucho tiempo y me daba como hasta cierto temor porque parece herejía, pero justamente el hermano Luis comentaba esto de Mateo 24, algo que yo entendía y me ayudó mucho lo que decías de las ondas, es esta parte donde para mí cuando dice y será predicado este evangelio para y testimonio, yo decía, bueno, es que realmente misiones el corazón de las misiones no es que la gente sea salva. Dios sabe que no todos se van a salvar, como decías, sino que hubiera gente que fuera testimonio. Con respecto a la pregunta del hermano, si en la iglesia o no, tú tienes que mantener un testimonio y tienes que mantener una gente que ame al Señor para que sea de testimonio. Entonces pareciera como, yo lo pondría un poquito más allá lo de la piedra y pareciera que agarras una piedra y le das tan fuerte que va topando en la punta del agua
y va haciendo este caminar, pero va dejando una onda por esos brinquitos que da, y esa onda se mantiene. Entonces, yo creo que aquí, y más si leemos desde el versículo 9 en Mateo 24, que dice que muchos se van a enfriar, muchos van a ir. Entonces, misiones no es como ir y predicar, y luego prediqué y me voy a otro, y prediqué y me voy a otro, y no dejas a alguien no dejas un movimiento, una onda de creyentes que sigan compartiendo en ese lugar. Entonces, pareciera que cada brinco se convierte en un Jerusalén y cada brinco se convierte en un... Pero ese brinco es un movimiento que va en expansión. Y yo creo que a veces como la gente que estamos en el ministerio, en misiones, pareciera ir y predicar, pero yo creo que es como ir y dejar una iglesia que se multiplique y luego brincar a otro lugar, y no porque todo el mundo tenga que escuchar, sino porque entonces va a ser esa onda testimonio en ese Jerusalén o en esa Judea, en esa Samaria, que se va convirtiendo en su Jerusalén, que se va convirtiendo en la Samaria, que se puede convertir en Jerusalén. Entonces este brinquito de la piedra que usabas, pero que va en movimiento y va generando, y la verdad es que pues ese movimiento muchas veces desaparece, pero se junta con otro y empieza a crecer. Entonces, misiones no es para que la gente se salve, y no sé, es la parte herégica que a veces siento que misiones es para que seamos ese testimonio de las naciones, de que hay un Dios que les ama y que vino, y que si tú estás dispuesto vas a ser salvo, pero no todo el mundo se va a salvar. Pero sí creo que si ese movimiento se hace correctamente, te empiezas, como decía el hermano, empiezas a cuidar, porque ya se queda gente que se vuelve su Jerusalén, y ese Jerusalén se transforma en un Samaria, que se vuelve en su Jerusalén, que transforma, entonces hace un movimiento. Creo que ya no me di a entender bien, creo, pero bueno, creo que por ahí va el pensamiento, que no lo he desarrollado Mira, muy si aquí le entendemos a Chuy cuando lo que dice, aquí entendemos a medio mundo, o sea que aquí no te preocupes. No, pero estoy contigo. Gracias por todos los comentarios que hacéis, porque eso nos ayuda a crecer juntos en comunidad. Yo, por ejemplo, enfatizo, rescato de todo lo que Paco está diciendo, esto, cuando la iglesia deja de ser un movimiento, se convierte en un monasterio, en una estatua, en un museo. Tiene que ser un movimiento, y ese movimiento os aseguro que siempre nos va a llevar a otros lugares físicos, geográficos, espirituales, de ese cosmos. Pero esto es una de las cosas que ha perdido la iglesia en su historia, el ser un movimiento. Nos hemos acostumbrado tanto a estar juntitos en la iglesia, cómodos. Entonces ahí en ese movimiento, y se perdió en muchas veces en la historia, es donde el Evangelio no ha avanzado para convertirse en ese testimonio, en esa luz que pueda alumbrar en medio de la oscuridad. Luis, cuéntanos. Sí, solamente un poco para aportar desde el punto de vista pastoral. Creo que una situación que nos pasa muchas veces es que convertimos las misiones en un departamento de la iglesia y no en la integralidad de la iglesia. O sea, si empezamos a ver las misiones como una parte solamente de la visión de Dios para el mundo, entonces perdemos esta parte de la integralidad, de que todos tendríamos que estarlo haciendo y que tendríamos que estarlo haciendo hacia todos lados. Entonces, desde el punto de vista pastoral, muchas veces nos centramos mucho hacia adentro, hacia lo que hacemos, hacia nuestra propia comunidad, pero perdemos esta parte de no solamente en tu comunidad, en tu trabajo, en tu escuela, y a partir de ahí a donde vayas y en donde estés, o sea, todo lo que haces son misiones, porque eres un reflejo de Dios, y todo, y en donde te pares vas a reflejarlo. Lo que habla de eh, eh, la, la, la luz no se pone abajo de la mesa, vamos, se pone encima. Entonces, en donde estemos y en esa integralidad entra esto, ¿no? Es integrarlo hacia dónde. Sabemos que no todos pueden ir, no todos son Pablo, pero aparte de Pablo quedó una iglesia en Jerusalén y hubo un especializado que fue Pablo, que fue llamado a ir hacia otro lado en el mismo tiempo. No fue que Dios dijo, no, pues a ver, que se conviertan primero el pueblo de Israel y luego nos vamos hacia todas las partes de la tierra, porque entonces no estaríamos aquí. Era integral, era hacia todos lados a partir de Jerusalén, pero como se leía al principio, ¿no? Y desde Asia. Perfecto.
Yo por lo menos estoy 100% de acuerdo en la perspectiva pastoral de lo que en muchas veces ha ocurrido y por eso siempre lo hemos dicho, ¿no? Esto de formar un departamento que también pensamos que era algo estratégico para ayudar, porque yo creo que siempre lo han hecho desde una muy buena voluntad, pero al mismo tiempo no nos resultó tan bien porque la gente comenzó a ver que había un grupo de especialistas. Ah, sí, ese es el departamento de misiones, con Chuy, que está medio loco, que eso ya es verdad, como para completar la historia, y decir, pues dejarlos ahí a ellos y que ellos hagan la misión, esos 4, 5, 3, 8 en las iglesias, pero no era así. Esos departamentos o comités de misiones o como se han llamado, lo que tenían era la tarea encomendada, la tarea de poder animar a la iglesia, movilizar a la iglesia, entrenar a la iglesia para que ellos tuvieran esta visión. Pero estoy totalmente de acuerdo. Claudia. Sí, bueno, pensaba con todo lo que estamos hablando que todo esto, como mencionas, ¿no? En tiempos atrás, la ventana 1040, las formas de hacer misión y todo eso, no es como que lo rechacemos ya. Y lo hablo porque a veces se piensa que es que no queremos todo lo anterior de misiones, ¿no? Lo digo con mucho respeto. Cuando las figuras del mundo, cuando el poner a los países y todo era tan atractivo y desde ahí apelábamos a la gente. No es como eso, es como decir, vamos avanzando, vamos aprendiendo, dejando lo que en algún momento hicimos, pero que ya estamos en otro tiempo. Y hablando de eso, de estar en otro tiempo, pienso y es pregunta, ¿qué tan orgánico o qué tan orientado a la vida hoy? El curso es como las misiones hoy, ¿no? Eh, pudiéramos transformar el quehacer misionero, porque por ejemplo los muchachos ahora se van a estudiar a países fuera de su país de origen con una facilidad impresionante, ¿no? Pero ninguno de ellos o muchos de ellos, para no generalizar, quisieran identificarse con una cuestión de misiones, porque eso es de unos pocos y no quiero que me ubiquen. Yo no soy misionero, yo voy a hacer máster en algo, yo voy a hacer un doctorado. Entonces, como que parece que eso pelearía. Y yo pensaría y preguntaría, ¿por qué no hacer que eso sea? ¿Y cómo podríamos hacer para ir cambiando como ese chip de decir, no, los misioneros son la élite, los que se van al África así a vivir en una choza y todo eso? Pues qué padre se hizo, pero quizá necesitamos encontrar las formas que se adecúen a lo que soy para que no se rechace, ¿no? Total. Mira, yo creo que la próxima clase de Carolina, la otra, habláis más vosotros y menos yo, porque vosotros estáis superpuestos en este tema de misiones. De acuerdo, o sea, no me gustaría ni sumar ni quitar de lo que has dicho, Claudia. Posiblemente sí ayudar a la última pregunta que has dicho. Eh, la respuesta a la pregunta que medio hacías al principio, yo creo que Luis ya nos la dio en ese sentido de esto es de todos, esto no es de un grupo, esto tiene que ser una visión integral dentro de la iglesia. La iglesia, y no estoy hablando solo de vuestra iglesia, pero la iglesia de Cristo debería ser enviada a misión. Y hablando de las estrategias y la misionología para el siglo XXI, que es un poco lo que nos tiene a nosotros atascados en este proceso, es precisamente también lo que tú estabas diciendo. Y gracias por aclararlo, sí, porque posiblemente yo no fui muy claro. Estos conceptos misionológicos no han sido malos. Ventana 1040, ventana amazónica, ventana 414. Lo que quiero repetir es que todos esos conceptos son misión. No es uno en contra del otro. Es que todas esas partes serían como un puzzle, ¿sí? ¿Cómo se llama puzzle? El rompecabezas. Eso sería como un rompecabezas donde nosotros vamos pegando pedazos en ese rompecabezas y viendo cómo Dios avanza en la historia. ¿Cuál es nuestra tarea, siglo XXI, post-pandemia? El que nosotros aprendamos a distinguir
¿Cuál sería nuestra parte del rompecabezas que debemos ahora colocar para que esa figura de la misión de Dios se complete sobre toda la tierra? ¿Cuál es esa figura? Porque ahora estaríamos hablando, como bien lo dijo Claudia, estamos hablando de un movimiento masivo de naciones a naciones por 400.000 razones diferentes, por trabajo, por búsqueda de alimento, por mejorar la calidad de vida, por estudios, por desarrollo personal, por lo que tú quieras. Pero claro, si esas personas que salen a estudiar o a trabajar no han sido enseñadas desde una pastoral como la que nos habló Luis, entonces esas personas dirán, yo voy a estudiar. Y yo le diría, no, tú vas a estudiar, pero la palabra dice que tú eres la sal de la tierra y la luz de este mundo. Hagas lo que hagas, porque misionero ya no es este que mide 2 metros, tiene ojos azules, pelo rubio y billetes verdes en el bolsillo. Eso se acabó hace mucho tiempo. Ninguno de nosotros se parece ni por asomo a esa cosa. Digo, a esa persona. Eso ya está lejos de todos nosotros. Entonces, ¿te imaginas si nosotros dijéramos que Chuy es misionero? Pues eso, nos sacrifican o nos queman en una hoguera, porque misionero es ojos azules, rubio, 1,90 de estatura, o sea, todo lo contrario a Chuy. Ahí yo, ahora va a encender la cámara, míralo. Es que yo hago esos comentarios para sacarlo de la ratonera. Pero si nosotros decimos, no, no, señores, misión, ¿quién es misionero? Si entendemos lo que acabamos de estudiar en Lucas y les decimos, cualquiera que entiende la cruz y que asume la pasión, muerte y resurrección de Jesús y la entiende, es un misionero. Tiene que ser testimonio a las naciones. Tiene que dar testimonio de lo que ha visto y de lo que ha oído. Y entonces cualquier persona no tendría que dedicarse exclusivamente a ser misionero, sino que tendría que dedicarse a que la misión de Dios, Missio Dei, sea esparcida por toda la tierra. Y entonces entenderíamos que esto no define, la misión no se define por tener un cargo, no se define por tener un llamado específico en este sentido, porque tener un llamado y una vocación sí que lo necesitamos. Tendríamos que meternos a estudiar este tema en la escritura, pero lo digo es más porque la gente cuando se le daba el título de misionero, entonces ese título era el que le ayudaba para ir a predicar el evangelio. Si no tenía el título, sentía que no tenía ni la responsabilidad, ni tenía la autoridad o el poder para poder hacerlo. Pero no tiene que ver con esos títulos. Tenemos que, de una manera orgánica, hacerle entender a todo creyente, como dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, porque todos nosotros, todos somos sacerdotes. El sacerdocio universal del creyente debería entonces volver a colocarse sobre la mesa para poder entender que todos nosotros somos llamados. ¿Cuándo y dónde? Esas son 2 preguntas que nosotros tenemos que resolver en nuestra intimidad, en nuestra relación, en nuestra escucha de Dios. ¿Cuándo y dónde? Porque puede ser que a unos los siga llamando a que tengan que seguir trabajando o predicando, estoy hablando, siendo testimonio en el lugar donde están. Otros tendrán que avanzar a través de sus carreras. Otro tendrá que ser testimonio en el hospital. Pero a otros el Señor estará llamando a ir a otros lugares de la tierra. Y ahí, se me ha acabado el tiempo, pero es ahí donde en el libro de los Hechos, la 5ª palabra clave de Lucas, intencionalidad. Porque la intencionalidad es parte de la respuesta que Dios espera de nosotros. Mira, todo esto que estamos hablando se puede encajar dentro de la Missio Dei siempre y cuando Dios encuentre una intencionalidad en nosotros. Yo no sé si yo os conté alguna vez o en el curso pasado, si algunos me lo escucharon, si ya lo escucharon, perdonadme, pero yo estaba en Japón y estando en Japón estaba en unas conferencias, dictando unas conferencias.
terminé las conferencias, bueno, creo que no las había terminado, pero ya llevaba yo fuera de mi casa no sé cuánto tiempo, como 11, 12 días, y estaba cansadísimo. Me metí en un restaurante de Japón a comer. ¿A comer qué? Sushi, que ya llevaba yo 14 días con sushi. Estaba sushi chiseado. Y dije yo, estoy yo ahí tratando de comer sushi de nuevo. Y cuando yo estoy ahí sentado, escucho que entra un grupo de personas hablando español. Mira, yo te puedo decir como un resorte. Yo me giro. Es que el idioma te entra por los oídos. Yo inmediatamente me giro porque yo llevo 14 días allí predicando en inglés, trabajando en inglés, que es el único idioma con el que puedo comunicarme con el liderazgo de Japón. Y entran estos hablando castellano. Inmediatamente, no os miento, yo como un resorte me levanto y me voy hacia donde... Y ellos se asustaron. Pero yo les dije, perdonadme, es que he escuchado que habláis español. Sí, sí, es que yo también. Por favor, dejadme estar en vuestra mesa. Quiero hablar español aunque sea 30 minutos, que estoy hasta las orejas del japonés y de todo lo demás. Me siento con ellos y para resumiros, ellos son 6 peruanos que están en Japón porque son 6 médicos y están en Japón y porque, claro, Japón les abre una oportunidad y ellos se van para buscar ¿qué? Alimento, trabajo. Y cuando ellos me preguntan, ¿y qué hace usted en Japón? Y entonces yo le digo, bueno, que yo soy director de una organización misionera, yo soy creyente. Ostras, 2 de ellos saltan como si se les hubiera aparecido la Virgen de Guadalupe y dicen, madre, es usted es creyente, usted es misionero. Sí, 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 nosotros también somos creyentes y me abrazaron, nosotros íbamos a la iglesia no sé cuánto, no sé qué, en Perú, pero estamos ahora aquí trabajando. Y cuando yo comienzo y le digo, bueno, estáis trabajando, qué bien, está yendo bien, sí. ¿Y qué más estáis haciendo? Preguntándoles si estaban haciendo algo para el reino de Dios. 0 patatero. ¿Por qué? Porque ellos me preguntaron, con honestidad, me preguntaron, ay, no, porque yo vine aquí a trabajar. ¿Dónde estaba el problema? En la pastoral de las que nos estaba hablando Luis, en que si desde nuestras iglesias ellos entendieran, si nuestra predicación en la iglesia fuera, mira, perdonadme, pero tú puedes estar aquí hoy y si mañana estás en Kuala Lumpur o en Tumbuctú, tú vas a seguir siendo alguien que si entiende la cruz, la pasión, muerte y resurrección, eres un testimonio a las naciones. Tienes que hacerlo, tienes que serlo. Nuestro querido hermano Federico Bertucci, argentino, ya está en la presencia del Señor. Él fue uno de los primeros latinos que comenzó a escribir sobre los misioneros no intencionales. Y él dijo, si hubiésemos entrenado bien a nuestras iglesias y les hubiésemos enseñado la médula, la razón de ser de la iglesia era la misión, hoy América Latina tendría 83 millones de evangelistas regados por todo el mundo. Pero como no les explicamos eso, ni se los enseñamos, ellos pensaron que se fueron a trabajar porque se estaban muriendo del hambre o que se fueron a estudiar porque querían ser mejores o por lo que sea. Pero no entendieron que Dios mueve los hilos de nuestra historia para ponernos en cualquier lugar para que nosotros seamos testimonio. Así que esa parte orgánica, Claudia, de la que estabas hablando, es una parte que está totalmente metida en el libro de los Hechos. Intencionalidad. Si nosotros estamos claros quiénes somos, nuestra identidad en Cristo Jesús y que nosotros somos la sal de la tierra y la luz del mundo, pues si mañana el Señor me lleva a África porque yo qué sé, porque tengo que trabajar para que me dé de comer, yo seguiré manteniendo mi identidad. Pero sí tiene que haber una intencionalidad en nuestro trabajo misionero. Termino con esto porque yo tengo que irme y yo sé que vosotros también, porque os está esperando los tacos al pastor. ¿Sí? ¿Son para por la mañana? No, son para por la noche. ¿En la mañana también? Madre de mi vida. En Hechos capítulo 10, Pedro y Cornelio. Aquí lo que no vemos en Pedro, perdonadme que no lo lea todo, pero os acordáis que Pedro es enviado a la casa de Cornelio, pero Pedro va a regañadientes. Pedro va obligado por el Espíritu. Tanto es así que se le aparece una visión y en la visión se baja un lienzo
y le dice, Pedro, mata y come. Y él dijo, no, porque nunca he comido cosa inmunda. Y el Señor le dijo, no llames inmundo lo que yo he santificado. Y Pedro va a la casa de Cornelio, un gentil, pero va a regañadientes. Después de ese hecho, en el capítulo 10, comenzamos nosotros a ver una intencionalidad en la misión. ¿Qué es intencionalidad? Es la aceptación de nuestro llamado a ser luz y sal de la tierra, a ser testimonio, y entonces a no solo esperar que las circunstancias de la vida nos vayan llevando por el mundo para que nosotros podamos hacerlo, sino la intencionalidad de la iglesia en enviar a Saulo y a Bernabé en el capítulo 13. La intencionalidad que debemos tener de enviar misioneros, además de todo lo que va a ocurrir, de personas que van a estudiar, de a trabajar, pero la intencionalidad de la iglesia que se ve en el libro de los Hechos que está escrito por Lucas y que nos lleva a decir, cualquiera que haya creído en el Señor Jesucristo, que no estorbe su obra. Estoy leyendo capítulo 11, versículo 17 del libro de los Hechos. Así que esa palabra también es clave para entender la misión que nosotros tenemos. Intencionalidad. ¿Sabes una cosa? Cuando yo necesito poner dinero para enviar a un misionero, eso tiene que ver con intencionalidad. Además, tengo que seguir predicando. Tengo que seguir en la esquina del Templo Chalón con Carlos. Tengo que seguirlo. Pero también tengo que mostrar intencionalidad en aceptar que Dios nos llamó para que el evangelio llegue hasta lo último de la tierra y que Dios nos encargó esa tarea a nosotros, sus hijos, a la iglesia, y que nosotros tenemos que intencionalmente pensar, Señor, cómo nosotros, qué tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlo para que tu palabra llegue hasta los confines de la tierra. Así que esa intencionalidad se ve muy clara en todo el libro de los Hechos, lógicamente en la figura sobresaliente de Pablo, después de Jesús, uno de los mejores misioneros de toda la historia. Pero eso es lo que tenemos que seguir pensando y tenemos que seguir construyendo nuestra metodología y nuestra estrategia misionera basada en estos conceptos bíblicos que yo creo que nos dan algo de claridad o mucha claridad para seguir avanzando en el proceso. Queridos, lo dejamos hasta aquí el día de hoy porque tenemos todos que salir. Chuy, si puedes salir un poco de tu madriguera, ya tenemos la tarea para el próximo sábado. El próximo sábado, como ya la viste, estará con vosotros la magíster Carolina Romero, que nos va a ayudar con este tema en el que ella maneja muy bien el tema de la interculturalidad, la multiculturalidad. ¿Por qué? ¿Por qué Dios mezcla estas cosas? A mí déjame predicarle, pues eso, a los Chuy Rodríguez, déjame predicar y ya está. No, nos manda a que el evangelio cruce barreras lingüísticas, culturales, idiomáticas. Es una locura. Pero ahí está un poco lo que estudiamos en Babel y lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Que el Señor os bendiga muchísimo esta semana y espero volver a veros el último sábado de septiembre para poder cerrar estas clases. Chuy. Hola, muy bien, vamos a pues simplemente contestar lo que tenemos ahí de tarea. Hay que investigar y poder pues mandar esas preguntas y vamos a terminar con una oración. Padre, gracias te damos, Dios, porque nos permites eh, es emocionante y a la vez es volver a pensar y poder conectarnos más a su misión. Y Señor, que nos sigas pues dando sabiduría para poder ser un mejor testimonio en donde usted nos tenga y también la sabiduría para poder compartir
tu misión a la iglesia, Padre, y sobre todo siempre tenemos a alguien cercano, ¿verdad? Como hermano de poder transmitir la misión más importante en este mundo, Padre. Así que llévanos con bien a donde vayamos, y que no olvidemos siempre que somos nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.